tal? Bienvenidos a una emisión más de Entredichos, que en seguimiento de la entrevista que tuvimos la semana pasada con el secretario de Educación, Otto Granados Roldán, hoy nos acompaña el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. El legislador se hizo de fama al señalar que no quedará ni una coma de la reforma educativa que impulsó el actual gobierno. Mario, bienvenido. Hola René, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué ese pronunciamiento tan radical? Bueno, a ver, hay que explicar un poco por qué decimos eso. La reforma educativa, se ha dicho mucho de ella, se ha hablado mucho de ella. La realidad es que está inconforme prácticamente todo el magisterio. Y hay que entender, no podemos ser ajenos al resultado del 1 de julio. El 1 de julio también es una victoria del magisterio. Tanto el sindicalismo oficial como el que no comparte la visión oficial, todos se fueron con Morena. Ahí hay un mensaje muy claro. Hay un agravio profundo al magisterio, René. Se hizo un esfuerzo importante en desprestigiar al magisterio para avalar la supuesta reforma educativa. Tenemos que cerrar ese agravio. Tenemos que construir un consenso con los maestros a partir de otras bases. Por eso hay que cerrar este capítulo y abrir uno nuevo a partir de un consenso con maestros, con organizaciones, con padres de familia, que lleve el objetivo de mejorar la educación de niños y jóvenes. Déjame recordar qué fue lo que dijo justamente el secretario Granados Roldán al inicio de este año escolar. Nadie puede negar que al menos en los últimos 60 años, a juicio de propios y extraños, esta ha sido la reforma educativa más importante que se ha realizado en México. Estas son las realidades de una reforma cuyo peso moral, político, pedagógico y ético no se puede negar, y porque en ellas está depositada la esperanza de que millones de niños y jóvenes alcancen su máximo potencial y tengan una vida buena. Es curioso, tú dices todos los maestros resultaron agraviados, él dice nadie puede negar que esta es la reforma más importante. ¿Cómo es este mundo blanco y negro? No, bueno, ahí hay que ver lo que está pasando. Digamos, si fuera realidad lo que el secretario dice, pues tendríamos todos los maestros felices con la reforma educativa. Y no es así, habla de peso moral, habla de peso ético. Mira, te voy a contar aquí una anécdota de aquellas discusiones de la reforma educativa. Antes de presentarla, el entonces secretario Emilio Ochoa Ifet nos invitó a un grupo de senadores para ver cómo iba a ser esta reforma. Y lo planteó claramente. En el caso de la Ley de Servicio Profesional Docente, es una reforma laboral para el magisterio, buscando su control político. Ese es en lo que estaban ellos. Entonces, a mí no me queda ninguna duda que fue una reforma laboral y es la interpretación que tienen los maestros. Entonces, también se ha dicho mucho, ¿no? De que la reforma, de que teóricamente te dicen que va a pasar esto, va a pasar lo otro. Yo te pregunto, hagámosle una encuesta a la gente, a ver en qué ha visto cambios de la reforma educativa. Ni las escuelas están mejor, con los maestros, ni las escuelas están mejor, ni hubo cambios en los contenidos. Hay problemas graves para mejorar la educación en el país y esta reforma no los atacó, tenía otras prioridades. Y por enfocarse en eso, por llevar el tema de del control del magisterio, echaron a perder todo lo demás, René. Probablemente hay cosas que coincidiría con el secretario que son rescatables de la reforma. Perfecto. Pero ¿cuáles son estas? Pero esto pero esto de ir sobre los derechos, pues terminó arruinando todo. ¿Qué partes son? ¿Qué partes? Por ejemplo, los maestros no se oponen a la evaluación. Se oponen a que sea una evaluación que sea utilizada con fines de ver la permanencia o tener un método como de castigo o sanción. Imagínate otro servicio profesional docente que muchos creímos que podías lograr, donde el maestro tenga como derecho la profesionalización permanente, el ir ascendiendo en una escala que lo vaya llevando a un mejor nivel salarial y a un mayor reconocimiento. Que el maestro te pida la evaluación, René, que diga, yo ya estoy listo para ir al siguiente escalafón. Y que la evaluación sea el insumo
fundamental de la profesionalización del ¿En magisterio. qué es punitiva, según tú, la evaluación? La visión todavía de la evaluación es para garantizar la permanencia o no. Ahí es donde se equivoca. Esa es una parte. Mira, Pero por la otra tiene el incentivo de que el que supera la evaluación puede tener una mejora salarial. sí, pero O no sea, tienes tiene los dos capítulos, el premio y, si quieres, el castigo. castigo. Pero hay 3 oportunidades. Si a la tercera fracasa el maestro, se va al administrativo, ¿dónde está el castigo? Ahí es, a ver, ese ejemplo es donde demuestra que es una visión completamente distinta a la que nosotros tenemos. Te planteo otra visión. ¿Para qué es la formación? Como un insumo a la profesionalización Correcto. permanente. Imagínate una escalafón. ¿Por qué los exámenes son, por ejemplo, de ascenso del maestro? Es para ser director. El director de escuela tiene unas habilidades completamente distintas a un maestro que está frente a clases. ¿Por qué no imaginar que el maestro que está frente a clases y que esa es su pasión, la enseñanza, pueda desarrollar ahí toda su vida, pero que vaya ascendiendo en una escala que le dé mayor reconocimiento y mayores ingresos? Tenemos que pensarlo completamente distinto y no pensar para ver si lo corres o no, sino que esa evaluación es la que te va llevando a una profesionalización permanente. ¿Qué nos pasó? A ver, permíteme. Dijiste que es rescatable servicio profesional docente. No en sus términos. No en sus términos. Que se desarrolle un verdadero servicio profesional. ¿Qué más es docente, no como lo plantearon. ¿Qué más? Me parece que la independencia del Instituto de Evaluación, Del INE. pero habría que ir a esta evaluación a cómo se está planteando por parte de muchos maestros, de que tiene que ser una evaluación contextualizada. No puede ser ajena al regionalismo, a las costumbres, a las condiciones en las que está cada escuela del país. Déjame recordar lo que dijiste hace apenas unos días desde tu propia curul ahí en la Cámara de Diputados. Se tiene que construir un consenso con ellos sobre una verdadera reforma educativa. No se puede seguir manteniendo lo que tiene porque ni ha dado los resultados y ha ofendido profundamente al magisterio. La búsqueda de ese consenso no nos va a regresar a la pérdida de la rectoría del Estado en materia educativa. A ver, René, eso no está en la reforma educativa. Esa es parte de la propaganda. A ver, no, pero la rectoría la cedieron por acuerdos políticos. Sí. Y nosotros no estamos en favor de eso. Lo hizo el PRI, lo hizo el PAN y lo hizo Morena. No, Morena no ha gobernado. Pero dices que votaron por ustedes y no votaron de gratis. No, pero vamos por una verdadera reforma educativa. No se votó para que se regrese pues estos privilegios que se tenían con el gobierno de manera, pues, no ilegal, pero sí son complicidades que en esa no estamos de acuerdo. Por supuesto, y esa no es la agenda tampoco, y esa no es la agenda del magisterio tampoco. A ver si estoy claro. Me estás diciendo que las plazas van a permanecer bajo el control del Estado y ya no del sindicato. Bueno, sin duda. Pero a ver, otra vez, eran los arreglos que se tenían, esas no dependen de la reforma educativa. A ver, ¿quién entregó la dirección de la educación, plazas de la Secretaría de Educación Pública al magisterio? Fueron acuerdos políticos, pero la rectoría la perdieron por acuerdos políticos, no porque estaba en alguna ley. ¿Cómo va a ser con ustedes entonces? ¿Cómo va a ser con nosotros? ¿Cómo van a preservar la rectoría del Estado en materia educativa y le van a dar satisfacción a las distintas corrientes sindicales? Por eso hablo yo de que tienes que construir un consenso. Tienes que construir un nuevo consenso con el magisterio. No puedes mantener lo que tienes cuando hay estos agravios, porque no va a mejorar la educación. No hay manera. Yo nunca he visto que alguien gane una guerra cuando todos tu ejército, tus generales están descontentos contigo. Tienes que lograr que los maestros sean los principales impulsores de la educación en México. Dame los 5 básicos de lo que tú llamas la verdadera reforma educativa. Bueno, primero, que no vaya enfocada al tema de derechos laborales. Por eso hablo yo que tienes que cerrar ese capítulo y construir un nuevo consenso. 1. 2. Son los puntos firmados por Andrés Manuel con los maestros en Oaxaca. ¿Cuáles son? Eso es lo que tendríamos que ir. Garantizar
el derecho a la educación para todos. De hecho, la reforma al tercero constitucional que se está planteando es desde educación básica hasta educación superior, que sea pública y gratuita. Tercero, que las evaluaciones no sean sancionatorias, sino que sean un insumo fundamental de un verdadero servicio profesional docente que impulse e incentive la profesionalización permanente de los maestros. Respetar también la vida sindical, que el gobierno no se meta con los maestros, que haya becas para los jóvenes en educación media superior, universal, que es parte de la propuesta del presidente electo, que haya oportunidades para todos los jóvenes que quieran estudiar educación superior, que en aquellas zonas marginadas, empezar por lo elemental, René, que tengan acceso a la alimentación los niños que van a la escuela. Pero todo eso te va configurando una verdadera reforma educativa, además de contenidos pero y me demás. has hablado de educación. Me has hablado de servicio profesional, que sería de carácter laboral, garantía acceso a la educación, no un carácter sancionatorio, respeto al sindicato, becas, alimentos, ahora me mencionas. En materia educativa, ¿cuáles son los ejes de la reforma de ustedes? En materia educativa tienes que ir sobre contenidos, planes y contenidos educativos. ¿Cuáles son? Y prácticas profesionales. Bueno, eso es lo que tienes que construir. ¿Qué estamos haciendo ahora en el gobierno electo? Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, designado, está convocando a foros para construir esto, lo que sería la alternativa. Es decir, sí estamos por la abrogación de la reforma, pero que tengamos también una propuesta diferente a partir de un contexto político completamente diferente. Hay ahorita 8 iniciativas de ley en la Cámara de Diputados para abrogar, reformar la reforma educativa. ¿No está la Diputación de Morena metiendo en un apuro al próximo secretario de Educación al decirle que van a abrogar y en esa medida le reducen el margen de maniobra a su propio compañero? No, hay es un compromiso de campaña del presidente electo que en reiteradas ocasiones ha dicho que lo va a cumplir. Ahora, ¿qué hay que hacer? Déjame proyectar justamente una frase del presidente electo sobre el particular. Ya se está elaborando la reforma al artículo 3 constitucional y se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Bueno, se va a honrar ese compromiso, es lo que está diciendo, pero también, él mismo lo dice, ya se está planteando una reforma al tercero constitucional para esto que sería una nueva reforma educativa. ¿Cuál es esa nueva reforma? La vamos a construir. Pero ¿cómo ya saben que van a cancelar la que hay? Claro, sí. Y todavía no saben la que van a construir. No, te lo planteo al revés. Por favor. Gracias a que podemos decir, a ver, vamos a cerrar este capítulo, tenemos que construir algo nuevo. Hay que entender el contexto político que estamos viviendo, René. Si no hacemos un acuerdo político con todos, si no construimos un consenso, no vamos a poder mejorar la educación. Por eso, mantener lo que se tiene no nos lleva a ningún lado, porque es el conflicto permanente y vamos a seguir perdiendo tiempo. Tenemos que resarcir ese enorme agravio a los maestros y construir un consenso nuevo. Es posible y es la única manera que veo yo de verdad mejorar la educación. Te voy a decir qué creo que nos pasó, así muy brevemente. Tenemos en la mente la imagen de un maestro que maneja las tecnologías de información, que está muy actualizado, muy profesional. ¿Qué hemos hecho para llegar acá? Nada. ¿Qué decidió este gobierno? Vamos a evaluar, a ver si el maestro empata con lo que nosotros tenemos en la cabeza. Tenemos que cambiar la formación, porque la profesión del magisterio cambió. Si algo caracteriza esta época, es la velocidad con la que se genera y se transmite el conocimiento. El rol del maestro cambió, porque antes era el proveedor natural de información en el aula de clases y ya no es así. Tenemos que actualizar la profesionalización del magisterio y que ya es como los doctores, como los médicos. Un médico que no tiene una formación, una profesionalización permanente, una actualización de conocimientos, se queda atrás. Y también en el uso de tecnología. Así tiene que ser ahora la profesión del maestro. Tenemos que transformarla hacia eso. Y es con incentivos, no con garrotazos como lo vamos a lograr. A ver,
Me llama mucho, me sorprende un poco tu lenguaje, te conozco. No eres un ultra. No están ¿Qué no te ustedes, gusta? que no me gusta, que de pronto siento que están atorados por haber de algún modo canjeado educación por elección. No, yo no lo veo así. Es reconocer lo que hay. A ver, te doy un dato adicional, René. El Nada más partido, desmiénteme lo que te acabo de decir. no, no es así. ¿No transigieron educación por No, elección? no es posible. ¿Cuál es la educación que estamos intercambiando? Es que Te- sé qué educación ah, no quieren, ahí sí pero no tendríamos, sé qué educación quieren. no, es la que vamos a construir. Bueno, tenemos los compromisos firmados por Andrés Manuel en Oaxaca. Si quieres, ahora los revisamos. Pero no es posible esa transacción que tú estás planteando, porque entonces tendríamos que aceptar que la reforma educativa, esa es la educación. Y ahí es donde no hay consenso. Dime una cosa, ¿tú ves diferencias entre lo que es la coordinadora, entre lo que es el sindicato y lo que es esta nueva corriente del Bester dentro del sindicato? No, hombre, además, dentro de la coordinadora tienes varias corrientes, dentro del CENTE tienes varias corrientes, es decir, es una pluralidad. ¿Y sabes qué? Hay una única coincidencia, René, que es echar para atrás la reforma educativa. Si todos te lo dicen, bueno, hay que ponerle atención, ¿no? Sí, pero es que es curioso, déjame tratar de hacer una metáfora. Es decir, esta casa no me gusta, la voy a tirar. Y vamos a construir entre todos una nueva. Pero no sé cómo va a ser, no tengo los planos, no tengo nada. No, pero sí, sí es lo Y fundamental. arrancan en 2 meses. No, no, pero bueno, te voy a decir cuál es lo fundamental. Lo fundamental es que los cimientos de la casa que tienes ahora son los que generan el agravio. Es una reforma laboral vestida de educativa. Esos cimientos sí los tienes que tirar. ¿Es posible quitar los cimientos y dejar partes de la casa? No. Por eso tienes que tirar la casa y construir una nueva sobre cimientos que te generen un consenso distinto. Ya lo hicimos como país alguna vez, René. No, lo hemos Ya, hecho infinidad de mira, veces, cada 6 años. No, pero mira, el reto que estamos enfrentando ahora, a mí se me figura mucho al que tuvo Jaime Torres Bodet Ujú. en 1945. Los maestros que teníamos en el país, un país donde la mayor parte de la población era analfabeta, todavía eran los que había reclutado Vasconcelos, mal pagados, no tenían formación, había mucho cambio, no había estabilidad laboral. Y Jaime Torres Bodet hace la normal más grande del mundo. Se dieron la tarea de que todos los maestros del país tuvieran primaria en 6 años. Y lo lograron, con Te he la visto. normal más grande del mundo. Es una historia fantástica de la educación en México. Ese reto tenemos ahora, transformar al magisterio, darle una profesionalización permanente, donde partamos del principio de que ellos tienen derecho a su profesionalización y no a lo que tenemos ahora, a este régimen laboral de control político. Déjame hacerte 2 últimas preguntas para concluir la entrevista. Dame garantías de que no estamos viendo la reedición del uso político del magisterio ahora en favor de un tercer partido. No, el presidente electo a eso se ha comprometido, a que se va a respetar la vida sindical y no vamos a interferir en ello. 2, Y, bueno, y un dato que no te di hace rato, por favor. que te quedé de ver, el mensaje del 1 de julio. Los maestros votaron por Morena por el agravio de la reforma educativa. Y el mejor ejemplo de ello, o que ilustra, es que el partido de los maestros perdió el registro. De una parte de los maestros. Bueno. 2, dame un mensaje para los padres de familia que tienen hijos Bueno. en escuela pública. Bueno, que nos están viendo y que han visto cualquier cantidad de spots de la reforma educativa y de los beneficios. Y ustedes, que saben que su escuela sigue igual, sin mantenimiento, en muy malas condiciones, que no tienen los materiales que sus hijos necesitan y que muchas veces los maestros no tienen la motivación. Eso es lo que tiene que cambiar. Y bueno, y además que a ustedes les piden cuotas y que muchos no participamos ya de cerca en cómo va la educación de nuestros hijos. Aquí la invitación también es para ellos, porque nos toca a todos, padres de familia, Ahora dime uno para los y maestros. autoridades, para mejorar la educación de nuestros hijos. Para los maestros, Sí. bueno, para los maestros se va a terminar con esta persecución, con este agravio que fue, tenemos que reivindicar al magisterio, después de toda esta propaganda en su contra para tratar de avalar
esta reforma. Hay que darle la vuelta a eso. Necesitamos cerrar ese capítulo y de la mano de ustedes construir una verdadera reforma educativa donde ustedes estén liderando una mejor educación para nuestros niños y nuestros jóvenes. La última, que es fecha, te pido nada más que la fecha. ¿Cuándo conoceremos el boceto de esa verdadera reforma? Están los foros convocados por el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, por la propuesta del secretario de Educación. Una vez que terminen los foros, porque estamos escuchando al contrario de lo que se hizo antes, René, debe ser en este periodo legislativo, es decir, debe ser en este año. ¿Antes del 1 de diciembre? Antes del 30, del último día de diciembre, así es. Muy bien. Te agradezco mucho, Al Mario. contrario, gracias Yo a ti, también René. tengo mis peros sobre la reforma, pero a veces me sorprende tu radicalismo. No es radicalismo, hay que entender la situación política. Si te vas a una cosa intermedia, tratar de rescatar esto y quitar esto, no vas a terminar nunca con la discusión. Mejor cerremos esto y hagamos algo nuevo a partir de un consenso. Muy bien, te agradezco mucho, como desde luego le agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.